En esta noche vamos a meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Y hay una persona, ¿sí?, de la cual voy a hablar esta noche, una persona que Dios lo llamó varón conforme a su corazón, al corazón de Dios. ¿Alguien recuerda quién era ese varón? ¿Alguien arriesga? David. Muy bien. Varón conforme al corazón de Dios. Qué maravilla, ¿no? David vivió una vida, cuando uno lee la historia de David, allí en 1 de Samuel, 2 de Samuel, cuando lee los Salmos, uno se pone a pensar la vida difícil que llevó David, una vida dura, ¿sí?, pero también una vida de entrega, una vida de oración, una vida de estudio de la palabra de Dios. Un hombre de Dios. En la vida de David hubo altos y bajos, así como en la vida de nosotros. En la vida de nosotros también hubo altos y bajos, pero en la vida de David también lo hubo, momentos oscuros en la vida de David. Y hubo un momento muy oscuro, muy difícil en la vida de David, y quiero que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Samuel. Vamos a ir al libro de Samuel y vamos a ir al capítulo 11. Gracias. Samuel, capítulo 11, segunda de Samuel. Gracias. Segunda de Samuel, capítulo 11, y allí vamos a trabajar allí en algunos versículos para después poder sacar una enseñanza para nosotros. Tenemos que agradecer a Dios que la palabra de Dios nos muestra, ¿sí?, nos indica la forma o la manera en que trabaja Satanás. Si no tuviésemos la palabra de Dios, no conoceríamos la manera en que actúa Satanás. Por la gracia de Dios, el Señor nos da su palabra para que nosotros podamos conocer verdaderamente, ¿sí?, cómo trabaja Satanás, cómo trabaja el enemigo. Ahora, nosotros necesitamos saber que Dios está deseoso de extendernos el perdón, ¿sí?, su gracia, para que tengamos paz y esperanza. Así que tenemos que estar agradecidos con nuestro Dios, porque a través de su palabra el Señor no solamente nos muestra la manera en que trabaja Satanás, sino también nos muestra su gracia, su perdón para cada uno de nosotros. ¡Qué maravilla! En el capítulo 11, mis queridos amigos, hermanos, de segunda de Samuel, encontramos esta historia. Una historia de un rey, ¿sí?, que había tenido mucho éxito en diferentes batallas, siempre al frente de batalla, guiando a su ejército, pero en esta ocasión el rey decide quedarse allí en el palacio. Y nosotros allí en el versículo, vamos a leer de capítulo 11, versículo del 1 al 4. ¿Hay algún voluntario que quiera leer fuerte? A ver. Sí, segunda de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 4, por favor. Y vio desde el terrado a una mujer que sentaba
Bien, gracias. ¿Cuántas veces hemos leído esta historia? Y venimos leyendo la historia de David, victoria tras victoria, viendo las situaciones difíciles y cómo el Señor lo ayudó, cómo el Señor lo acompañó en esas situaciones, y nos encontramos con esta historia allí en Samuel, y yo creo que nosotros pensamos en esta situación. El libro Patriarcas y Profetas, hablando de este tema, de la caída de David, dice lo siguiente, página 708, dice que el espíritu de confianza y ensalzamiento de sí mismo fue el que preparó la caída de David. Confianza propia y ensalzamiento en sí mismo. Ahora, la caída de David fue el resultado de no haber reconocido a Dios como aquel que es el originador del éxito. Ahora, David en ese momento dejó la oportunidad de arrepentirse y de entregarse a Dios de todo corazón. La lujuria, el engaño y el orgullo se hicieron presentes en la vida del rey. Por lo tanto, hicieron que esas cosas cerraran su mente y su corazón a Dios, sin mostrar arrepentimiento. Nosotros ahora en el tema hice algunas preguntas, y que la vamos a ir respondiendo un poquito entre nosotros, pero la palabra de Dios también nos va a mostrar un poquitito esta situación que estamos analizando en esta noche. Allí la primera pregunta, ¿sí? ¿Por qué David permaneció en su casa mientras sus hombres luchaban allí en el frente de la batalla? Interesante. ¿Por qué se quedó allí en el palacio? ¿A dónde tendría que haber estado David? David tendría que haber estado ¿dónde? En el frente de batalla. Tendría que haber estado con los generales, acompañando, dirigiendo la estrategia, pero él se quedó allí en su casa. Estaba jugando a ser rey. David estaba jugando a ser rey. Esta situación explica un poquito más claro lo que estaba pasando en la mente del rey. Ahora, ¿ustedes recuerdan en Primera de Samuel, capítulo 1, no lo vamos a leer porque por el tiempo, pero capítulo 8, versículo 19 al 20, que el pueblo de Israel pide ¿qué? Pide un rey. El pueblo de Israel pide un rey. Ya no quería, ¿sí? No querían que Dios fuera el que los guiara, porque ellos querían un rey de carne y hueso. Y dice el versículo 19 y 20, dice que haya entre nosotros que haya un rey entre nosotros y seremos como todas las naciones vecinas, paganas, que tenían un rey. Habían pedido un rey. Ahora, al pedir un rey, ¿sí? El profeta Samuel le había dicho que iban a haber grandes consecuencias, ¿sí? Por descartar a Dios, por correr a Dios y poner a un rey humano. Iba a haber consecuencias. Y Samuel le dice al pueblo, miren, los reyes que ustedes elijan, ellos los van a oprimir. Van a llevar a sus hijos a la guerra, van a llevar a sus hijas para que sirvan en el palacio, le van a poner un impuesto interesante. ¿Ustedes quieren ese rey? Todos dijeron, sí, queremos un rey igual que tienen las naciones vecinas. Interesante, capítulo 8 del libro de Samuel. Cuando tengan tiempo en algún momento en esta noche, mañana, léanlo. Ahora, ellos habían pedido un rey. Y entonces dice, el versículo 20, dice, nuestro rey nos gobernará. Escuchen bien. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 20, dice, nuestro rey nos gobernará, saldrá ante nosotros y combatirá nuestras guerras. Ahora, ¿será que David estaba cumpliendo su rol?
¿Será que David estaba cumpliendo su rol para la cual lo habían puesto allí como rey? No. Lo que estaba haciendo David, estaba jugando a ser rey, estaba pensando en sí mismo, procurando satisfacer sus propias necesidades. No estaba cumpliendo, escuchen bien, amigos, hermanos, no estaba cumpliendo, ¿sí?, con lo que le habían pedido que cumpliera. Ahora, estaba como abstrayéndose de sus responsabilidades. Estaba jugando a ser rey. ¿Será que nos puede pasar a nosotros también? Capaz que estamos evadiendo las responsabilidades. Capaz que nos pusieron en algún lugar, en algún departamento de la iglesia, y capaz que estamos pensando en nosotros y no pensando en la hermandad, o pensando que estamos sirviendo a Dios. ¿Será que nos puede pasar eso a nosotros? Para pensar, hermanos. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué Betsabé no se negó a encontrarse con el rey? Ahora me puse a pensar un poquitito. El rey obligaba. O sea, tenés que presentarte delante del rey. Te guste o no te guste. Tenés que venir. Interesante. Ella, capaz que a lo mejor se sintió halagada, ¿sí?, por la atracción que David sentía hacia ella. No sé. Ahora, sin embargo, mis queridos amigos, hermanos, el principio bíblico, tanto como David como Betsabé, ¿sí?, eran culpables. Levíticos capítulo 20, versículo 10, dice lo siguiente: si un hombre comete adulterio con la esposa de otro, el adúltero y la adúltera han de ser ¿qué? Muertos. Tenían que morir los dos. Ahora, ¿qué creen ustedes? Si Urías, uno de los mejores soldados de la guardia de David, si hubiese enterado que Betsabé y David estaban juntos, ¿qué creen que hubiese hecho? Hubiese seguido la ley. Ahora, interesante, ¿no? ¿Será que David había perdido la noción? Otra pregunta. ¿Será que David había perdido la noción de lo correcto o lo incorrecto? ¿Será que había perdido la noción? David había perdido los principios morales. Los principios morales. Era como si él estuviera por encima de la ley. Como que si él estuviera por encima de la ley. Ahora, los gobernantes de aquella época, ¿sí?, se consideraban exentos respecto a ciertos crímenes. O sea que ellos podían hacer lo que ellos querían y que nadie los iba a ¿qué? A cuestionar, porque eran la autoridad máxima de la nación. Entonces, ¿quién iba a cuestionar la autoridad de estas personas? Ahora, si una persona común y corriente cometía algún delito, todo el peso de la ley caía sobre la persona. Pero ellos eran intocables, entre comillas. Ahora, realmente, mis queridos hermanos, amigos, David estaba como por encima de la ley de Dios. La moralidad de David, su moral, había decaído. Ahora, Satanás, mis queridos hermanos, Satanás está obrando hoy para arrastrar a la mayor cantidad de personas, ¿sí?, y que su moral vaya en decadencia. Tanto adultos, jóvenes,
no se fija. Quiere que la moralidad de las personas vayan en decadencia. Ahora, estuve buscando algunas noticias, no tengo televisor, así que no veo noticias. Recuerdo allí en Córdoba, nos íbamos a la casa de mi tía, ¿sí? A veces a almorzar, en mi casa también, y mi padre todo el tiempo así con la noticia, ¿no? El televisor a full y todo el tiempo así, pum, pum, pum. Gracias a Dios que no tengo televisor, así que las noticias las escucho, las veo así por internet de vez en cuando, pero no es que estoy todo el tiempo viendo noticias. Pero estaba pensando, y una noticia de hace poquito, allí en el diario La Nación, respecto a la ciudad de Rosario, dice que uno de los años con mayor cantidad de homicidios. Ya suman 91 asesinatos en el 2022. Yo me puse a pensar, digo, esto es una locura. Esto es una locura. Ahora, la moralidad de la gente está en decadencia. Satanás está tratando de llevar cautivo a la mayor cantidad de personas. ¿Para qué? Para que no vayan a dónde? A la palabra de Dios. Él se va a ocupar para que vos y yo no vayamos a la palabra de Dios. Pero cuando vos y yo vamos a la palabra de Dios, allí se produce el milagro. Porque vamos a conocer las artimañas de Satanás. El Señor nos invita a volver a la palabra de Dios. Isaías 5, versículo 20 al 25, dice lo siguiente: hay de los que a lo malo dicen que bueno, y de lo bueno malo, y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que son sabios ante sus propios ojos, hay de los que por soborno declaran justo al culpable y al justo le quitan su derecho. Eso dice Isaías, el profeta de Dios, el profeta que fue llamado para predicar en la corte, para predicar a la realeza. Isaías dice eso. Ahora, otra pregunta que me hice: ¿por qué le ordenó David a Urías que descendiera? Si ustedes leen el versículo 8, dice que se lavara los pies. Que se lavara los pies. Dice, desciende a tu casa, lávate los pies, ¿sí? Y pasa momentos allí con tu señora. Una de las preguntas que puse allí. El lavarse los pies era una alusión a tener relaciones sexuales con su esposa. Ahora, David procuraba, ¿sí?, la manera de tapar su pecado, ¿sí?, y no admitir realmente que era pecador. Entonces buscó todas las estrategias, ¿sí?, para que nadie se diera cuenta, tirar debajo de la alfombra allí, tapar su pecado. Y entonces David procuraba tener esto en secreto. Y le dice, bueno, mira, anda, acostate allí con tu señora, disfruta de un momento. Nosotros sabemos perfectamente que el registro bíblico, Urías dice, no, ¿cómo me voy a ir a mi casa mientras tus siervos están allá? ¿Dónde? En la batalla. Imagínense la enseñanza que le estaba dando Urías al rey. Pero todavía no le entraban fichas. Entonces, no, ¿cómo voy a hacer semejante cosa? Cuando el arca de Dios está ¿dónde? Está en la batalla. Están todos allí en la batalla. ¿Cómo yo me voy a ir a acostar con mi señora, a comer algo rico? No. Se permaneció fiel, se quedó allí en el palacio y sabemos lo que pasó. Conocemos perfectamente, ¿sí?, lo que hizo David. Dijo, este tipo no hay con qué darle. Toma, lleva la carta
y esta carta entregásela al general Joab, nosotros sabemos que era la sentencia de ¿qué? De su propia muerte. Terrible. Cuando nosotros leemos esta historia, es como que no podemos entender cómo un hombre de Dios, una persona conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y nos encontramos con esta historia, nuestra mente es como que patina, no podemos llegar a comprender, es decir, ¿cómo puede ser? El enemigo se encarga de hacer eso en las mentes de las personas. Está trabajando activamente. Ahora, la primera actitud del ser humano cuando peca es ¿qué? Ocultarlo. Ocultar el pecado, ocultarse. ¿Recuerdan nuestros primeros padres? Cuando pecaron, se ocultaron. Entonces, la primera actitud que tenemos es ocultar, es buscar la manera de tapar, de encubrir, que nadie se entere lo que hiciste, Daniel. Satanás pone en nuestra mente, ¿sí?, un montón de ideas geniales. Recuerdo que estaba en Córdoba, tenía mi primo, más chico que yo, terrible mi primo. ¿Vieron esos chicos? No sé si acá hay en la iglesia, pero un niño terrible. Era mi primo, yo lo quería. Y entonces él venía, como yo era un poco más grande que yo, él venía y decía, Daniel, vení. Se me ocurrió una idea genial. Y yo sabía cuando se le ocurrió una idea genial, podía prender fuego, no sé, cualquier cosa. Era terrible. Satanás tiene ideas geniales. Se les ocurre ideas geniales para que nadie descubra realmente el pecado. Ahora, ¿por qué los seres humanos tenemos la tendencia, ¿sí?, de ocultar el pecado? Porque el pecado, ¿sí?, trae vergüenza, nos da vergüenza. Eso es lo que genera el pecado. Vergüenza, hermanos. Ahora, ahí aparece el siervo de Dios, el profeta Natán. El profeta Natán le trae un mensaje, ¿sí? Y Natán, ¿por qué utilizó una parábola para amonestar a David? Los profetas en el Antiguo Testamento siempre utilizaron métodos dramáticos para poder comunicar su mensaje, el mensaje de Dios, para que el pueblo se volviera a Dios. Ahora, ¿ustedes recuerdan a Elías, que hizo qué? Descender fuego del cielo, ¿y qué pasó? Consumió el holocausto, y después ¿qué hizo? ¿Recuerdan lo que hizo, no? Mandó a asesinar a todas esas personas que estaban, a los profetas de Baal. Los mandó a asesinar, terrible. Ahora, ¿recuerdan a Jeremías? Jeremías, cuando se pone el yugo sobre su cuello, se presenta delante del rey, y que uno que era falso profeta, ¿qué hace? Se lo rompe, diciendo, ¿qué hace este tipo así? No, hay prosperidad, felicidad. Mentiras. Bueno, en este caso, Natán se presenta ante David con una parábola. Nosotros conocemos la historia. Y entonces David se enfurece, se enoja cuando Natán le cuenta la historia. ¿Cómo puede ser? Y no entraba en la cabeza de David, no, eso no es así. Esa persona tiene que pagar 4 veces y realmente lo vamos a castigar, vamos a hacer desastre con esa persona. No puede ser. Y entonces Samuel, 2 de Samuel, capítulo 12, vamos a leerlo, capítulo 12, versículos del 7 al 12. Perdón, no, 7 y 12, no vamos a leer todo. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Y bueno, ya empieza a contar Natán, ¿no? Empieza a relatar lo que Dios había hecho, ¿sí?, con el rey. Lo que había hecho con él. Y entonces le viene contando eso y en el versículo 11 dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová, yo haré que tu
de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y la entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol. Porque tú lo hiciste en lo secreto, pero yo lo haré, esto delante de ¿qué? De todo Israel, de todo pleno sol. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Ahora, el profeta Natán le dice lo que iba a suceder con él. Y lo que hace David en ese momento, ¿qué pasó? Reconoció verdaderamente que había pecado, que se había equivocado, que había cometido un terrible pecado delante del Señor, y que no hay nada oculto, no hay nada que le podamos ocultar a Dios. Recuerdo, estaba en una situación, estaba en la universidad y había pecado contra el Señor. Y eso me estaba dando vuelta en la cabeza. Yo vivía con 4 compañeros allí en una casa, y entonces entro al baño, abro la ducha, agua caliente, me meto allí, no sé cuánto habré estado, pero más de 1 hora seguro, y estaba dando vuelta en mi cabeza, dando vuelta. Y entonces viene un amigo y dice: Daniel, aunque te laves con lejía, ¿cómo sabía él que yo había cometido pecado? ¿Cómo sabía él que yo había cometido pecado, hermanos? Dejé de dar vueltas, me arrodillé ahí en la ducha y le pedí perdón al Señor. Y le pedí perdón al Señor por lo que había hecho. No hay nada oculto que nosotros hagamos que Dios no se entere. Dios se lo dijo: lo que vos hiciste en oculto, yo lo voy a hacer ¿qué? Que todo el pueblo se entere lo que hiciste. Vos no vas a morir. Hay una consecuencia de eso, pero vos no vas a morir, porque yo tengo misericordia, yo te amo, te perdono. Qué maravilla, hermanos. El Señor perdona a sus hijos. El Señor te perdona. Nunca te olvides de eso. Ahora, qué maravilla saber de que el Señor perdona nuestros pecados. Después de que David se convierte al Señor, después de que David se entrega completamente al Señor sin reservas, David escribe varios salmos, pero referente a esta historia, David escribe el Salmo 32. Salmo 32 y Salmo 51. ¿Quién no leyó el Salmo 32? Todos nosotros hemos leído el Salmo 32. Salmo 51, porque nos sentimos identificados con lo que hizo David. Vamos allí, Salmos 32, vamos a leer algunos versículos puntuales, nada más. Salmo 32, versículo del 1 al 5. ¿Quién lo quiere leer, por favor? ¿Algún voluntario? Por favor. Salmos 32, perdón. Bueno. Amén. Gloria a Dios.
¿Quién no ha leído estos versículos? En la primera parte de los versículos, allí David reconoce y se arrepiente, ¿sí? Pero cuenta su experiencia mientras negó y encubrió su pecado. Y entonces, en esos primeros versículos, David lo que hace, reconoce, cuenta su testimonio. Si nosotros leemos, no vamos a leer por el tiempo, pero si leemos del versículo 6 al 11, David lo que hace, cuenta sus testimonios a las personas que los rodean, a la nación, y en esos versículos encontramos que David quiere enseñar la palabra de Dios a los transgresores. Pero en el capítulo 52, vamos al 52. Salmo 51, versículo del 1 al 12. Voy a leer brevemente. Salmo 51, del 1 al 12. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Y sigue. Si nosotros leemos hasta el versículo 12, en esa primera parte del Salmo, David reconoce, vuelve a reconocer lo que hizo, ¿sí? Pero en el versículo 13, miren lo que dice el versículo 13. Entonces, Salmo 51, 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores, ¿qué pasará? Se convertirán a ti. Entonces, un antes de David, un después de David. Ahora, cuando tuvo un encuentro con el Señor, se convirtió verdaderamente al Señor, y después que se convirtió verdaderamente al Señor, lo que hizo David, dice, entonces ahora puedo enseñarle a los transgresores tu ley. ¿Será que eso tenemos que hacer nosotros? Recordar de cómo el Señor nos ayudó, nos rescató, y una vez convertido, ¿ustedes recuerdan lo que Jesús le dijo a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan ese momento, ese encuentro con Jesús? Claro que te amo, le dice Pedro. Y en el versículo dice después, al final, 3 veces, claro que te amo, Señor, te amo. Bueno, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, una vez que te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Y eso de confirmar a tus hermanos es establecer, es acompañar, es guiar, es visitar, es orar con el hermano, con la hermana. No le corresponde al pastor visitar, acompañar a toda la iglesia, porque somos nosotros el cuerpo. Todos nosotros tenemos parte en el plan de salvación. Todos nosotros tenemos la obligación de parte del Señor de ir a la casa del hermano que la está pasando mal. Aquella persona que se equivocó. Orar con él, confirmarlo en la fe, que vuelva a los caminos de Dios. Sí, pero no, busquemos el amor del Señor y traigámoslo con amor a la iglesia. David dice, entonces voy a enseñar. ¿Con qué? Con amor. Misericordia en aquellas personas que se equivocan. No le vayamos con un caño, con un fierro, hermanos. Tengamos misericordia, así como el Señor tuvo misericordia de nosotros. Vayamos, oremos con ellos. No necesitan que le demos un sermón, porque ya lo saben. Necesita que lo abracemos, que nos arrodillemos con ellos y que oremos. Nada más. Que los escuchemos. Lo que está necesitando, hermanos, la iglesia, nuestra iglesia, a la que vos sos parte. Anda a visitarlos. Estoy terminando, hermanos. En el versículo 11, 10 y 11, dice lo siguiente. Salmos
51, 11 y 12. Crea en mí un corazón que limpio. Quiero leer algunas citas breves del Espíritu de Profecía. Dice lo siguiente: este es un nuevo comienzo, dado que el verdadero carácter cristiano tiene su fundamento en los hechos que nacen en el corazón, en una mente regenerada por Cristo. Si todos tomamos con hábito escudriñar nuestros corazones, con el fin de descubrir si es que estamos o no en armonía con Dios, veríamos mayores resultados en nuestra vida y labores. Debemos saber que cuanto más importante y de mayor responsabilidad sea la obra de Dios coloca en nuestras manos, mayor será la necesidad de tener un corazón limpio y recto delante de Él. Si todos buscáramos a Dios en forma diligente, habría mayor crecimiento personal y grupal. Los creyentes serían de una mente y un corazón, y la pureza y el amor prevalecerían en la iglesia, si todos nosotros lo buscáramos de corazón. Esto es maravilloso. La pureza y el amor prevalecerían en la iglesia. Ahora, cuando más consideramos el carácter de Cristo, mejor reproduciremos su imagen y somos transformados por su contemplación. Somos transformados cuando contemplamos ¿a quién? A Cristo, hermanos. Somos transformados cuando contemplamos ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué el carácter de los discípulos cambió? ¿Cómo fue que cambió el carácter de cada uno de los discípulos que acompañó a Jesús? El deseo de toda la gente, dice, porque ellos contemplaron a Jesús y su carácter fue transformado. ¿Qué estamos contemplando en este tiempo? Hermanos, dice el versículo 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué maravilla, hermanos. David lo que estaba pidiendo, que no lo quite de su presencia y que no le quite su Santo Espíritu, porque sabía lo que había pasado, sabía lo que había vivido. Hermanos, en este último tiempo de la historia que estamos viviendo, necesitamos más que nunca la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo en nuestra vida es el que nos va a convencer ¿de qué? De pecado. El Espíritu Santo lo necesitamos diariamente. No quites de mí tu Santo Espíritu todos los días. Mis queridos hermanos, clamemos al Señor para que su Espíritu Santo more en cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, el Señor nos perdona. El Señor tiene misericordia de nosotros. Quien les habla no tendría que estar acá si no fuera por la gracia de Dios. El Señor nos llama a cada uno de nosotros para que vayamos a su presencia, que le pidamos perdón y que pidamos al Espíritu Santo que transforme nuestra vida. Pero la forma que el Señor va a transformar a través de su Espíritu Santo nuestra vida va a ser a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe. Nos veremos mañana, si el Señor así lo permite, para seguir disfrutando de la alabanza, de la adoración y también de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.